Bueno, abrazos, saludos, bendiciones a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentre usted aquí en el planeta Tierra. Y si hay alguien que está fuera del planeta Tierra, también los saludamos. Qué bueno verles. Ya, hoy tenemos obviamente ya pues algunas ausencias. La gente sale de vacaciones en esta Semana Santa, digo la Semana Santa, y se pierden. Navidad y Semana Santa la gente se pierde, ¿ah? Bueno, está bueno. Que aprovechen vacaciones. Ok, estamos a la víspera de Pesaj. Mañana empieza la festividad. Algunos celebran desde hoy en la noche, otros mañana en la noche y otros el sábado todavía los están celebrando. Y qué bueno, nos alegramos y bendecimos al Eterno por esto, porque conocer sus tiempos es clave en esta temporada que estamos viviendo. La semana entrante es Semana Santa. Y todavía algunos me preguntan si Semana Santa y Pesaj o Pascua es lo mismo. No, no es lo mismo. Radical, categórica y tajantemente no es lo mismo. Una es una fiesta pagana y la otra es una fiesta que el Eterno estableció. Aunque a veces coinciden en la fecha, ¿verdad? Más o menos cada cuatro años coincide en la fecha, pero simplemente es una eventualidad, una circunstancia, pero no es lo mismo y obviamente pues tenemos grandes diferencias. Y tal vez la mayor diferencia es que el sistema del catolicismo romano celebra que Yeshua murió un Viernes Santo y resucitó el domingo. Y pues no cumple con la señal profética de los 3 días, ¿verdad? Yeshua tenía que morir y estar 3 días y al tercer día resucitar, descender a las partes bajas de la tierra y al tercer día resucitar. Esos son 72 horas. Si hubiera muerto un viernes, usted le suma 72 horas, hubiera resucitado el lunes, ¿verdad? Pues por el calendario astronómico sabemos que él murió un miércoles a las 3 de la tarde y resucitó al final del Shabbat, ¿ok? En la víspera de Bikurim, o la fiesta de las primicias, donde él se proclama como la primicia de la resurrección. Ok, entonces vamos a hablar de Pesach. No voy a usar PowerPoint, solo quiero compartir algunos pensamientos y algunas características. Sí, eso es cierto, sí. También algunos cristianos lo celebran así. Ok, voy a compartir algunas características de la fiesta de Pesach o de Pascua, como se quiera llamarle, con la idea pues de repasar algunas cosas y pues introducir algún otros pensamientos que creo son importantes en relación a la festividad. Entonces, iniciamos haciendo un pequeño repaso de las 4 características fundamentales de las festividades. La primera característica, y aunque esto ya lo hemos hablado, pero siempre es bueno repetirlo. La primera característica de Pesach, de las festividades, perdón, es que son las fiestas del Eterno. Es decir, las estableció Él. En Levítico 23 se establece claramente: dile al pueblo de Israel, y estas son las fiestas del Eterno. Entonces no son fiestas judías, no son fiestas de los judíos, porque todavía en aquel tiempo, cuando el Eterno establece en el Sinaí, estaba tomando lugar, estaba cobrando identidad, se estaba estableciendo el pueblo como tal. Y parte de las regulaciones para la vida y la dinámica del pueblo en sociedad fue justamente las festividades. Entonces,
no estaba todavía la casa de Judá, ¿verdad? Entonces es incorrecto decir que son las fiestas de los judíos. Eso tiene, eso tiene un trasfondo, tiene una razón de ser. Una parte es política y la otra parte pues es espiritual. Pero no vamos a entrar en ese tema. Pero sí estamos claros entonces que son las fiestas del Eterno. Y muchos dicen, es que esas son fiestas judías. No, no, no son fiestas judías. Son las fiestas del Eterno. Lo segundo es que todas las festividades tienen, tienen un contexto histórico. Todas las festividades tienen un contexto histórico, un contexto y nacen en el pueblo del Eterno, en la Escritura. Tres, todas tienen una proyección profética. Todas, cada una de las fiestas tienen una proyección profética. Y en ese sentido, Pesaj o Pascua, panes y levadura, primeros frutos y Shavuot o Pentecostés ya se cumplieron parcialmente. Yeshua las cumplió. Yeshua muere en Pesaj, es sepultado, tiene que ver con la fiesta de panes y levadura, resucita al tercer día, esto tiene que ver con la fiesta de Bikurín, y él ascendió antes de que se diera la fiesta de Shavuot. Sin embargo, le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto y esperen la promesa. Y la otra, que es tal vez para mí la más importante, es que todas las festividades hablan de Yeshua y tienen un cumplimiento en él. Sin Yeshua, la festividad no tiene sentido. Sin Yeshua sería una fiesta cualquiera, sería una expresión meramente cultural de un pueblo allá en el Medio Oriente, sin mayor trascendencia, sin mayor proyección. ¿Tendría un valor histórico? Posiblemente sí, lo tendría, pero, pero no tendría una proyección profética, porque las festividades, como hemos hablado, son el reloj profético de Dios y nos ayudan a establecer el orden de los acontecimientos finales. Y parte de esos acontecimientos finales tiene que ver, tiene que ver con el cumplimiento de Yeshua en las festividades. Entonces, estas primeras cuatro festividades, repito, tuvieron su cumplimiento parcial. ¿Por qué parcial? Porque para nosotros siguen vigentes. Aun cuando Yeshua nos sacó, Pesaj, nos sacó de Egipto, tipo del mundo, ¿verdad? Todavía estamos en el proceso de ser libres de aquellas improntas que en el sistema nosotros recibimos. Estamos en el proceso de, de adquirir la identidad, o por lo menos ser conscientes de la identidad que tenemos como hijos, como pueblo. Pero también hay una promesa de Pesaj donde el Eterno plantea que Él nos va a llevar y a introducir en aquel gran Shabbat, el Shabbat Shabbatón, el Olam Jabá o el milenio. Estos cuatro aspectos que he mencionado tienen que ver con las cuatro copas que se toman en Pesaj, ¿recuerdan? Y la promesa cuádruple que el Eterno le dio al pueblo de Israel. Te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. ¿Sacar de dónde? De Egipto. Te libertaré, sacar Egipto de ellos, sacar Egipto de nosotros, darnos identidad, redimir, darnos identidad como hijos, también como pueblo. Y cuatro, al pueblo de Israel le dijo, y los introduciré en la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros tiene que ver con nuestro encuentro con Él y el milenio. Entonces, las fiestas nos van marcando el el derrotero, nos van dando la pauta y nos van ayudando
a darle seguimiento a los acontecimientos finales. Y yo ahorita más adelante voy a profundizar un poco más en esto. Entonces, estas cuatro características para mí son fundamentales de las festividades. Tienen más, ¿verdad? Pero todas apuntan a Yeshua y todas tienen que ver con él y tienen una proyección profética. Y menciono esto porque esto lo que nos plantea es la vigencia de las festividades. Para algunos las festividades no están vigentes, como dije anteriormente, dicen que son de los judíos, que no son para nosotros. Sin embargo, las tres fiestas restantes, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, son las festividades de cumplimiento de lo que el Eterno, de las profecías que el Eterno dio a través de muchos de sus profetas. Yom Teruah tiene que ver con nuestro encuentro con Él, con Yeshua, tiene que ver con lo que algunos llaman el arrebatamiento, ¿verdad? Para mí no es un arrebatamiento, no es un rapto, tampoco es un arrebatamiento. Sí vamos a tener un encuentro con Él, vamos a celebrar la boda del Cordero, por supuesto que sí. Pero luego Él pondrá los pies sobre el monte de los olivos y descenderá con nosotros a librar la gran batalla de Megiddo para luego entrar al Olam Jabá o al milenio. Entonces, las festividades son claves en nuestro caminar. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de Pesaj. Como dije, algunas características de la festividad de Pesaj y además resaltar la importancia y la relevancia profética que las festividades tienen. Nosotros podríamos celebrar la fiesta como celebramos un cumpleaños, organizamos, llenamos de parafernalia, comidita, vino, etcétera. Y la pasamos chévere. Y no estaría mal, y es parte de. Pero la razón de ser de la fiesta es Yeshua y la proyección profética que a través de él nosotros recibimos. Entonces, ¿dónde da inicio Pesaj oficialmente? Allá en Éxodo, en Egipto. El libro de Éxodo nos relata el acontecimiento. Y cuando viene la décima plaga, el Eterno les da a ellos una pauta y les dice que sacrifiquen un cordero por familia y que tomen la sangre de ese cordero y la pongan sobre los dinteles de las puertas. Y lo que ellos hicieron fue escribir la letra Taf en la puerta de las casas. No fue que pintaron el marco de rojo con la sangre, sino que hicieron la letra Taf. ¿Ok? La letra Taf antiguamente tenía que ver con una cruz, tenía que ver con clavos, ¿verdad? Es parte del símbolo de la letra. Pero en esencia esa letra significa pacto. Es decir, el Eterno lo que estaba diciendo es, hago un pacto con ustedes y un pacto con los primogénitos de mi pueblo para que el ángel de la muerte pase por encima, que eso es lo que significa Pesaj, y no mueran. Todo esto fue parte de los preparativos para luego salir rumbo al Sinaí. Pero el Eterno en Éxodo 12, 1, 2, da una pauta importante y le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, este será el primero de los meses. Ahí usted lo puede leer. Este será el primero de los meses, el mes de Aviv. ¿Eso qué implica? Que el Eterno estaba marcando el inicio del ciclo que llamamos año. Es decir, el año nuevo, si quieren llamarle así, empieza con el mes de Aviv. Pero para que el mes tome lugar, como ya sabemos, tiene que darse la luna nueva.
Entonces el Eterno les dice, con la luna nueva dará inicio el mes de Aviv, y este será el primero de los meses. Y Aviv significa primavera. Entonces, la fiesta de Pesach se celebra en primavera y hay una señal astronómica del inicio de la primavera y es el equinoccio justamente de primavera en el hemisferio norte. Entonces, vean, ponga cuidado a eso. El Eterno, el Eterno ya había establecido, el Eterno ya había establecido que en Génesis 1:14 él había dado la pauta astronómica. Él había determinado cuál era la función del sol y cuál era la función de la luna. Él dijo son marcas, son señales. Son marcas, son señales. ¿Para qué? Para determinar las estaciones, pero también los moedim, es decir, las festividades, las convocatorias del Eterno. Ponga cuidado a esto, porque más adelante yo le voy a hablar de la intención del enemigo. ¿Qué es lo que hace el Eterno entonces? Les dice a ellos, y yo voy a parafrasearlo, acaba de pasar el equinoccio de primavera. Con la primera luna nueva inicia el mes de Aviv. Recuerden que el ciclo trópico o el calendario del Eterno no solo es astronómico, sino que también se determina a través de la luna. Es un calendario lunar. ¿Ok? Entonces, el primer mes iba a ser determinado por la luna nueva. Ese mes se llamaría Aviv, que tiene que ver con primavera. ¿Ok? Entonces, el Eterno dice, la luna nueva da inicio al mes de Aviv. Pero este mes será el primero. ¿De qué? De los 12 meses. Entonces, 14 días después de la luna nueva es Pesaj. Así lo estableció él. El día 15 panes sin levadura. Y ahí empieza la cuenta de las gavillas. Pero bueno, no vamos a complicarlo. ¿Qué es lo que el Eterno hace? El Eterno lo que hace es introducir con el primer mes de Aviv y con Pesaj el reloj profético. ¿Por qué? Porque a partir del 14 de Nisan, del 14 de Aviv, perdón, a partir de ahí se llevaría la cuenta en días, semanas y meses para poder establecer las siguientes festividades. Entonces, la primera pauta que tenemos es el equinoccio de primavera. La segunda, la siguiente luna nueva, que marca el inicio del mes de Aviv. Y con el mes de Aviv, dijo el Eterno, este será el primero de los meses. Quiere decir entonces que después del mes de Aviv sigue el mes segundo, luego el mes tercero, el mes cuarto, etcétera. Los nombres que muchos de ustedes han leído en el calendario de Gilel segundo, Tamuz, Nisan, etcétera, todos esos nombres son nombres paganos.
Son nombres que los establecieron allá estando en Babilonia, deportada a la casa de Judá. El Eterno nunca le puso nombre a los meses, excepto al primero, y se lo puso como una pauta. Ok, se va a llamar el primer mes Aviv, porque es primavera. Entonces, la pauta que ustedes tienen es el equinoccio de primavera. La siguiente luna nueva es donde inicia este mes. Y con este mes, yo introduzco el calendario profético, déjeme decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque las fiestas van a ir marcando el derrotero, van a ir marcando la ruta, van a ir dándoles pautas a ustedes. Y si usted revisa la escritura, los acontecimientos más importantes en la Biblia sucedieron en festividades. Y hoy no es diferente, se los aseguro. ¿Qué hizo el Eterno? Entregarnos el reloj profético. Porque a partir del ciclo trópico o del calendario astronómico del Eterno, se lleva el proceso de los ciclos proféticos y de los Moedim del Eterno, es decir, sus festividades. El mundo pagano en aquel tiempo tenía su calendario, su forma de marcar los meses, de seguir las cuentas de meses, años, etcétera. Ya existía para ese tiempo. Sin embargo, ese no era el calendario o no eran calendarios regidos por el Eterno. Ahora el Eterno introduce su calendario y su calendario es profético. Es decir, el calendario profético de Dios fue diseñado para marcar y determinar los acontecimientos proféticos. Es decir, es una pauta de tiempo. ¿Me sigue? Es una pauta de tiempo. Entonces, Pesach no solo marca el inicio del ciclo festivo, sino Pesach se establece como una columna en el tiempo. ¿Me va siguiendo? Pesach es la primera marca en el tiempo, la primera columna del cumplimiento profético y la primera pauta de vida porque tiene que ver con salvación. Con ese Pesaj de Éxodo se abre una dimensión profética y la anticipación profética también de lo que sería el sacrificio del Cordero. En el Sinaí, bueno, ahí en Éxodo, se mata el primer Cordero, se hace el primer sacrificio ritual y profético, porque aquel sacrificio ritual con derramamiento de sangre nos habla de redención, nos habla de salvación. El pueblo allá en Egipto fue redimido, fue salvo de las condiciones en las que ellos estaban. Fueron hechos libres. Esa es la esencia de Pesaj, libertad.
Pero no solo fueron hechos libres, sino que se estaba dando el anticipo de lo que sería la introducción del Cordero Inmolado, el Hijo del Dios Altísimo, que moriría para redimir los pecados del mundo y para traer salvación, o lo que es lo mismo, tomar a los suyos y ponerlos aparte en un lugar seguro. Eso es salvación. Entonces, vea la proyección profética. Aquel día no fue cualquier día. Aquel día el Eterno estaba introduciendo sus marcas de tiempo profético. Aquel día una dimensión se estaba abriendo y Dios le estaba diciendo al mundo y le estaba diciendo a las tinieblas, los tiempos los manejo yo a partir de ahora. Ahora no es Cronos el que va a determinar el tiempo. Ahora es mi tiempo. Entonces, allí teníamos un calendario y el Eterno establece el suyo. Ya el mundo tenía un reloj y ahora el Eterno establece su reloj. Las manecillas del reloj del Eterno giran al contrario del reloj del mundo, del reloj del enemigo. Y se introduce una pauta de tiempo. Y ahora, entonces, la batalla por los tiempos toma lugar. Vamos, porque todas las profecías bíblicas están relacionadas con las festividades. Usted y yo no podemos hablar de nuestro encuentro con Yeshua sin Yom Teruah. No podemos hablar de la llenura del Espíritu sin hablar de Shavuot o Pentecostés. Entonces, cada festividad tiene y juega un rol profético en cada ciclo trópico, en cada año, si lo quiere ver así, para que nos entendamos mejor. Aquí es donde nosotros entendemos lo que el Eterno nos dice en Proverbios 4:18. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, ¿recuerdan? Senda es torbellino. Nuestro caminar es en ascenso, de algo menor a algo mayor. Entonces, las festividades son como peldaños que vamos subiendo hasta alcanzar la plenitud. Celebrar la festividad solo por celebrarla, sin tener la consideración de lo que el Eterno quiere proclamar desde esa plataforma profética, no tendría sentido. Cada festividad tiene una proclama profética que debe ser dicha, una proclama que debe ser lanzada, porque son nuestras proclamas las que hacen girar la palabra profética que gravita para que tenga cumplimiento. Cada vez que celebramos Pesaj,
literalmente y proféticamente, iniciamos un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hablar para el ciclo? Y sí, tenemos la luna nueva. La celebración de la luna nueva se llama Rosh Hodesh, cabeza de mes. Y cada Rosh Hodesh nos juntamos para proclamar y anticipar lo que el Eterno quiere hacer. Si ya Él anticipó, ahora nos toca a nosotros alinearnos con aquello que ya Él habló, con aquello que ya Él dijo. Entonces sí, la luna nueva. Pero en este caso, Pesaj, porque es la primera de las festividades. Es una puerta. Entonces yo quiero compartir con usted una de las proclamas para este ciclo. El Eterno está hablando de de nuevos caminos, de nuevas relaciones y de nuevas puertas. Se lo repito, desde la plataforma de Pesaj, el inicio de este ciclo que nos va a llevar en ese mover del torbellino a una dimensión más alta. La proclama es caminos nuevos, relaciones nuevas y puertas nuevas. Señor, abre caminos delante de nosotros, caminos que estaban cerrados. Él los abre, nos muestra, nos guía, nos lleva en ese caminar, como le dijo al pueblo de Israel cuando, cuando iban a cruzar el Jordán. El Eterno le dijo a Josué, diles que cuando vean el arca entrar y los sacerdotes entrar al agua y las aguas se detengan, que sigan el arca, que se mantengan a cierta distancia, pero que no se alejen, porque el camino por el que van a andar es nuevo. Nunca han transitado por ahí. Aunque tus circunstancias sean las mismas, comillas, Dios te lleva en este ciclo a emprender un nuevo camino. Hay cosas que cambian, hay cosas que están cambiando, hay cosas que van a variar. Hay un entendimiento mayor que va a venir sobre nosotros para transitar por esos nuevos caminos. Eso tiene que ver con la forma de hacer las cosas. Eso tiene que ver con la manera de pensar. Eso tiene que ver, sí, con estrategias también. Y en algunos casos, literalmente, tiene que ver con caminos nuevos. Pero en ese caminar el Eterno traerá nuevas relaciones. Yo no le estoy diciendo a usted que deje a su marido y se busque uno nuevo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de relaciones que te enriquecen. Estoy hablando de relaciones que te suman. Estoy hablando de relaciones que aportan a tu vida espiritual, a tu crecimiento. Estoy hablando de que el Eterno nos va a unir con gente que vibra en la misma frecuencia que nosotros, donde no hay mucho que hablar en relación a ponernos de acuerdo. No, 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 no. Es esa gente que cuando usted la ve y usted le dice, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy fulano de tal. Tenés la sensación allá adentro que tenés siglos de conocerlo.
que desde como hace 4 vidas atrás ya lo conociste. Broma, ¿ok? Es más que una familiaridad, es la unanimidad que genera el Espíritu de Dios, haciéndonos vibrar en una misma frecuencia. Entonces, ponerse de acuerdo es muy sencillo. Necesitamos nuevas relaciones que nos sumen, que nos afirmen, de igual manera nosotros hacerlo con ellos. Nuevas relaciones que nos van a ayudar a proyectarnos a una dimensión mayor, a un entendimiento mayor, a una conciencia mayor. Porque hay puertas que solo se abrirán para nosotros si tomamos los caminos correctos y estamos con las personas correctas. Entonces, puertas nuevas el Eterno va a abrir, puertas de oportunidad. Y sí, aquella puerta que se te cerró, aquella oportunidad que dejaste pasar, que vos dijiste, ay, ¿por qué no lo hice? El Eterno volverá a poner delante tuyo esa puerta. Esa puerta también es puerta de restitución, porque no podemos avanzar sin la restitución. Necesitamos que el Eterno restituya para que no haya un fardo que nos estorbe, para que no haya un peso. Entonces, muchos de ustedes están empezando un nuevo camino y aunque pareciera conocido, no es conocido. Es un nuevo camino que te va a llevar a recuperar cosas que perdiste, pero para alcanzar aquellas que quedaron ahí detenidas por lo que sucedió. La proclama de Pesaj debe incluir estos tres aspectos y la connotación que tiene, y vos lo darás personal. Esta palabra tenés que compartírtela a otros. Nuevos caminos, nuevas relaciones y nuevas puertas. ¿Desde dónde? Desde esta plataforma de Pesaj. Pesaj significa libertad, o tiene que ver, perdón, la proclama de Pesaj. La verdad que encierra y representa Pesaj es libertad. ¿Por qué libertad? Porque Él nos hizo libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al pecado. Pero también tiene que ver con la esclavitud al sistema. Póngame cuidado a esto. Se ha enfatizado el tema de la salvación. Sí, está bien. Fuimos salvos. Fuimos redimidos por la sangre de Yeshua. Nuestros pecados fueron limpiados. Pero eso es parte de la redención. También la redención implica libertad. Y la libertad es la separación paulatina del sistema que te esclavizaba. El pueblo de Israel no se pudo desligar de un solo de la esclavitud de Egipto, porque ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y todavía llevaban a Egipto a cuestas. Llevaban a Egipto en su mente, llevaban a Egipto en su alma, por las marcas, las heridas, los traumas, etcétera, el sufrimiento. Llevaban a Egipto en sus costumbres, llevaban a Egipto en su cultura. Y el Señor los introduce a los pies los lleva a los pies, perdón, del Sinaí para darles la instrucción y decirles, con esta Torá, ustedes van a cambiar su forma de pensar. Con esta Torá, ustedes van a cambiar su forma de actuar. Con esta Torá de vida,
Vamos a reemplazar la impronta en Egipto por la impronta del reino. Y vamos a establecer una nueva cultura. Esa cultura estará basada y fundamentada en lo que yo les he hablado, en lo que yo les estoy dando a través de Moisés. ¿Cuál era la idea? Irlos separando del sistema, liberándolos del sistema esclavizante. Entonces, decir que soy salvo y asisto a una iglesia y creer que eso es suficiente es quedarme en el prólogo del libro. Hay un proceso de separación. Entonces, en ese sentido, Pesaj no solo es la primera marca en el tiempo, sino que también Pesaj establece para nosotros una pauta de vida. Decir que la fiesta ya está obsoleta, que ya eso era para los judíos, que eso no es para nosotros, eh, es terriblemente falso. Porque Pesaj nos acompaña día a día en este proceso ascendente, en la espiral del tiempo profético del Eterno. Porque Pesaj implica, repito, la separación paulatina del sistema, de ese sistema esclavizante, que por un lado tiene que ver con el mundo, que es un sistema de error, pero también por otro lado tiene que ver con el sistema religioso, castrador de la genuina espiritualidad establecida por el Eterno. Entonces decir, repito, soy salvo y asisto a la iglesia y eso es todo. Y centrar mi dinámica en el culto es quedarme, repito, en el prólogo del libro. Porque la verdad de Pesaj, porque la gracia, la unción que hay en la festividad, la vida que tiene la festividad, una vez que te impronta, te acompaña en cada ciclo trópico, en cada año, y te va desprendiendo cada vez más del sistema y estableciéndote en el sistema del reino, en la ideología del reino, en la visión del reino, en la conciencia del reino, en la economía del reino, en la forma de gobierno del reino, que no es bajo la política, las pautas políticas de Grecia. Entonces, Pesach nos da conciencia de la esclavitud. No es que fuimos esclavos, sí, en un sentido, en un inicio del pecado. El pecado fue limpiado, pero en ese sistema fuimos improntados y necesitamos sacar el hametz, sacar la levadura de nosotros. Pesaj es la primera festividad en tener un cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque Pesaj anunciaba el Cordero que vendría. Derramaría su sangre para redimirnos de pecado, para vencer el mundo y vencer la muerte. Su sangre nos limpia de pecado. Él venció el pecado. Se hizo pecado por nosotros. Llevó en el madero nuestros pecados. Pero dos, también venció la muerte. Y nos dice a nosotros en Efesios 2
que juntamente con Él morimos y asimismo resucitamos y nos sentamos a la diestra, el Padre. Entonces, cuando llegue el momento, los que han muerto, dice Pablo, resucitarán. Y los que estén vivos, juntos ascenderemos a encontrarnos con Él, no a vivir en el cielo, porque las mansiones no están allá, están aquí abajo. Aquí es donde vamos a gobernar con Él. Pero vea mi punto. Yeshua venció la muerte y en Él nosotros la vencimos. O sea, somos eternos. Él nos dio eternidad. Pero el sistema esclavizante nos hace pensar que somos terrícolas y que estamos sujetos a las normas, leyes, las leyes del deterioro en este sistema. Y nosotros no somos de este mundo. Póngale sistema, no somos de este sistema. Porque todo el que es de este sistema y está pegado a este sistema y sirve para este sistema va a morir. Nosotros moriremos, pero resucitaremos. Ujú. Esas son pautas para ellos. Nosotros somos extraterrestres, extraterrestres. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Hay un registro en uno de los siete cielos donde están, hay un libro y donde están nuestros nombres ahí. Somos eternos. ¿No? Bien, mediten eso. Somos eternos. Él venció la muerte, pero también venció el mundo, venció el sistema. Entonces Yeshua dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Él dice, yo he vencido al mundo y como yo he vencido, ustedes vencerán. A ver, entonces Pesaj mantiene viva esa promesa. La separación paulatina de ese sistema esclavizante y sus marcas en nuestra mente, etcétera. El punto es que ninguno puede ser libre si no se da cuenta primero que es esclavo y de qué es esclavo. Y ese es nuestro proceso. ¿Qué es lo que nos esclaviza? Hábitos, costumbres, pensamientos, actitudes. Decir carácter es muy amplio, pero ¿cuál aspecto de nuestro carácter? Ese es el Hametz. El judaísmo tradicional, ya desde hace unos días empezaron a limpiar la casa. Entonces sacan ollas y lavan todo. Entonces sacan el conflex, sacan el pan, sacan todo lo que tiene levadura. Y está bien, yo respeto, pero en Yeshua, el tema no es mi casa, el tema no son no es mi cocina, el tema es mi mente, el tema es mi alma, el tema es mi corazón. ¿Dónde está el Hametz? Y entre más lo elimine, entre más rápido lo elimine, más rápido se da el proceso de mi vida. Pesa que entonces es la primera fiesta en tener cumplimiento profético. Al ser introducidos nosotros en Pesaj, empieza en nosotros el cumplimiento profético. ¿Me sigue? Ah, no, es que lo profético ya no está. ¿Cómo que no? Si yo soy lo profético. Usted es lo profético, ¿o no? Además de que Yeshua dijo
que el testimonio de él es el espíritu de la profecía. Entonces, quien lo tiene a él tiene el espíritu y la esencia de la profecía, ¿o no? Y si tiene el espíritu de la profecía, toda proyección profética que nace de él también es mía, también es para mí. Entonces yo estoy transicionando proféticamente hasta alcanzar la plenitud de lo que él dijo. Mm. Aquel miércoles a las 3 de la tarde, 14 de Aviv, después de haber entrado el día 10 a Jerusalén montado sobre un pollino, 0 kilómetros, y después de ser aclamado por la multitud, durante esos 5 días, él es examinado por todas las autoridades, así como se hacía con el Cordero. Todas las autoridades rabínicas designadas revisaban el Cordero para que no tuviera ningún defecto. Tenía que ser perfecto. Yeshua es examinado por todas las autoridades y no lo encuentran. Y el último de ellos fue Poncio Pilato y dijo, este hombre tiene nada malo. Si lo quieren crucificar, es decisión de ustedes. Yo me lavo las manos. Y el 14 a las 3 de la tarde, él estaba diciendo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yeshua derramó su sangre para redimirnos. Aquel día en Egipto, el Eterno dijo, un cordero por familia. Y a partir de ese momento se estableció que los sacrificios los iban a ejercer los primogénitos de cada familia. Entonces, por todo el tránsito del desierto y parte del tiempo de la estadía en el Sinaí, los primogénitos eran los que ofrecían los sacrificios. El Eterno designó a los primogénitos para ofrecer los sacrificios. Ese sacrificio redimía a la familia. Ujú. El Padre envía su Hijo, su primogénito, a morir para redimir a la familia del reino. Lamentablemente, lamentablemente, digo yo, un grupo de personas empezó a incitar al pueblo diciéndoles que Moisés no volvía, que ya seguro había muerto allá arriba, porque el monte donde estaba Moisés tronaba y había una nube que lo envolvía y ellos dijeron, seguro se murió, e hicieron un becerro. Le dijeron al hermano de Moisés, haznos un Dios. Y él hizo un becerro, una representación del dios Apis, un toro. Cuando Moisés descendió y dijo, ¿qué es esto? Aarón dijo, de ahí ellos querían un dios y yo se los hice. Yo eché el oro y ahí esto fue lo que salió. Mentira.
Ellos hicieron un Dios conocido. Muchos de ellos lo adoraban al dios Apis en Egipto. Pero vea a dónde voy. Por causa de esta transgresión, el Eterno castigó a los primogénitos y estableció un orden sacerdotal, el arónico. Entonces ya no eran los primogénitos los que oficiaban, sino que eran los sacerdotes arónicos y los levitas. Y entonces Dios estableció un tabernáculo donde se iban a hacer los sacrificios. ¿Me sigue? ¿Cómo debió haber sido si el pecado del becerro no se da? Los primogénitos hubieran seguido ofreciendo los sacrificios por familia, porque así estaba establecido desde el principio, porque desde el principio el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, estaba, porque dice en Hebreos que ese sacerdocio, que esa orden sacerdotal, el orden de Melquisedec es eterno, es decir, siempre ha estado y siempre estará. Entonces, Adán ofrece un sacrificio. Caín y Abel ofrecen sacrificio. Y luego Seth perpetúa esto. Y por generaciones, los primogénitos ofrecían sacrificios. ¿Me va siguiendo? Abraham levantó 7 altares y ofreció sacrificios. Isaac lo hizo. Jacob lo hizo. Pero ahora ese proceso se trunca por el pecado del becerro. Pero luego cuando Yeshua va a morir al madero, ahí sucede algo. Él tiene que encontrarse con el sumo sacerdote. Y cuando está hablando con el sumo sacerdote, Caifás, él le dice, es cierto que tú dices ser el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y Yeshua entonces le dice a él, tú lo has dicho. Inmediatamente después de esas palabras de Yeshua, el sumo sacerdote coge sus vestiduras y las rasga. Cuando un sumo sacerdote hacía eso, quedaba descalificado. No podía oficiar porque la Torá le prohibía al sumo sacerdote rasgar las vestiduras. De hecho, tenían aquí en esta parte de acá como una especie de plaquita, una placa de metal, justamente para evitar que eso sucediera. A lo mejor de ahí viene el cuello clerical de los católicos. Sin embargo, él logra rasgarlo y romper sus vestiduras. A partir de ese momento, él está inhabilitado. ¿Quién era el único que podía ejercer su sacerdocio, ejercer como sumo sacerdote en ese momento? Yeshua. Él tenía el linaje, tenía los credenciales. Ante esa vacante temporal, Yeshua es habilitado, queda habilitado, obviamente por el Padre Eterno. ¿Para qué? Para cumplir el requisito de Pesaj. El requisito de Pesaj era que el cordero debía ser sacrificado y el sumo sacerdote debía permanecer de pie hasta el último momento. Para que ese sacrificio fuera válido, debía cumplir este requisito, entre otros muchos. Entonces, para que el sacrificio de Yeshua como el cordero inmolado tuviera validez,
El sacerdote tenía que estar de pie, pero el sumo sacerdote del orden arónico se había descalificado él mismo. Entonces, ¿cuál es el que queda habilitado? Yeshua, el que va a ir a morir al madero. Entonces, Yeshua tenía que permanecer en pie. Por eso no le quebraron las piernas. Él fue el testigo como sumo sacerdote de su propia muerte. El sacrificio del cordero, el cordero de Dios. ¿Me sigue? Hasta ese momento llega la línea del sacerdocio arónico. Yeshua fue el último sacerdote del orden arónico. Después de su muerte, él resucita y dice la escritura que él asciende. Estamos en Pesaj. Él asciende. ¿A dónde? Al tabernáculo celestial y oficia como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, oficia con su propia sangre. Él cumple el requisito ahí arriba también y redime a los primogénitos. Entonces el escritor de Hebreos dice que el sacerdocio arónico queda abolido porque mudada la ley, cambiado el sacerdocio. En Yeshua tiene cumplimiento todo lo que tenía que ver con los sacrificios y todo eso. Y a partir de ahí se establece o se restablece el sacerdocio arónico según el orden de Melquisedec, donde los primogénitos son los que ofician. Por eso dice la escritura que nosotros somos un reino de sacerdotes. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Vamos, del orden arónico, no, del orden de Melquisedec. Entonces, Pablo nos dice a nosotros, Romanos 12:1, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sea, nuestro ser entero, integral, como sacrificio vivo, santo, agradable al Padre, porque este es nuestro culto racional. Y luego dice, y no tomen la forma del sistema, no adopten la forma de pensar del sistema, sino que transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcan cuál es la buena voluntad del Padre Eterno, que es agradable y perfecta. Es decir, el verso 1 nos habla de un sacrificio. Nos pone a nosotros como el sacrificio, pero también tenemos la potestad como sacerdotes de legalizar ese sacrificio. Es decir, como sacerdotes que somos, permanecemos en pie ante nuestro propio sacrificio. ¿Me sigue? Entonces tu entrega, tu sometimiento, los procesos de Dios en tu vida te van desligando de la forma de pensar del sistema, provocando una metamorfosis, una transformación, quitando los velos de la mente, rompiendo los paradigmas, estableciendo el pensamiento de Dios, viviendo en la promesa de Pesaj. Porque por la sangre de Yeshua fuimos redimidos, fuimos puestos a salvo, pero también fuimos hechos sacerdotes. ¿Me sigue?
Satanás busca altares, busca sacrificios y derrama sangre para que los pactos se renueven. Provoca muertes masivas con derramamiento de sangre para establecer pozos de sangre de donde se genere poder. Él no lo puede hacer en cualquier lado, pero su estrategia es encontrar las personas idóneas y las estrategias para hacerlo, porque eso genera energía y de ahí se alimenta él y su gente. Nosotros tenemos una relación personal, tenemos un vínculo permanente con el Padre Eterno a través del Espíritu de Dios y ya no necesitamos hacer sacrificios de animales. Todo hijo del Eterno es un sacrificio y un sacerdote para oficiarlo. Entonces yo no necesito ir a un lugar específico donde yo esté. Ahí está el sacrificio. Y si mi vida está entregada a Él y hay sometimiento y tengo la actitud correcta, es un sacrificio que está humeando 24/7. Me sigue. Eso es Pesaj. Y desde esa plataforma tiene cumplimiento lo que el Eterno dijo. Egipto es símbolo del sistema opresor, del sistema del enemigo. Es símbolo del sistema nefilim o nefilita. Porque quienes fundaron Egipto, los primeros 10 faraones fueron nefilim. Eso está en la historia, en una tablilla, en el Museo de Turín. Ahí está, los 10 primeros faraones fueron nefilim. No lo sabía. Los 10 primeros faraones fueron nefilim. Y ahí está escrito en esa tablilla. A ver, ve todo el simbolismo de lo que representa. Pesa. Entonces, el Eterno, en el sistema, en el orden nefilí, el sistema del orden nefilita de gobierno, el Eterno introduce Pesaj y establece el reloj profético. Y se lo entrega a quienes, a los sacerdotes, para que lo ejecuten desde el altar de cada festividad y pongan a girar el torbellino para acelerar el cumplimiento de lo que él estableció. En Isaías 14, el enemigo dice, subiré. Quiere decir que estaba abajo. Subiré a las alturas. Una versión dice al monte de Dios. A los lados del norte o en los lados del norte me sentaré y desde ahí gobernaré sobre los Moedim del Eterno. A ver, su prioridad no era gobernar sobre el hombre, sino sobre los Moedim del Eterno, sobre las estancias del Eterno, sobre los tiempos del Eterno. ¿Me sigue? Porque el Eterno en Génesis 1:14 ya lo había determinado. Él dijo, nos vamos a regir por la luna, no por el sol. Entonces el enemigo dijo, nos vamos a regir nosotros, los paganos, por el sol.
Entonces el judaísmo tradicional, en la persona de Hillel, hizo una compensación entre el calendario lunar de 354 días con el calendario solar de 365 días y se inventaron un ciclo de 19 años donde cada cierto tiempo, o sea, cada cierto año, cantidad de años, se agrega un segundo Adar, un segundo mes. Pero en la Torah usted no encuentra eso. Eso nunca lo dijo el Eterno. Pero ellos lo aprendieron allá en Babilonia. Esa fue la demanda de la diosa Ishtar, representada por el sol. ¿Cuál era la idea? Que el sol gobernara sobre la luna. La intención del enemigo desde el principio ha sido controlar los tiempos. Y por mucho tiempo, por el oscurantismo que entró al pueblo de Eterno y toda la mezcla que se ha dado, nosotros no se celebraban las festividades. Solo un remanente muy, pero muy pequeño a través del tiempo lo ha hecho. Pero con la renovación carismática de los 60 y entrando el 2000, bajo, que trajo el cumplimiento de Oseas 6:2, 2 días te daré vida y al tercero te resucitaré. Esa profecía habla del despertar de Efraín y del regreso de Efraín a casa. Y con el regreso de Efraín a casa, la celebración de las festividades. Y hoy somos muchos los que creemos en que el Eterno estableció las festividades, no solo para celebrarlas, y eso está bien, sino también para proyectarnos desde ahí proféticamente. El enemigo sabe lo que las festividades marcan. Él sabe que en la medida que vaya habiendo más gente consciente de esto y celebrando desde la perspectiva profética la fiesta, el reloj de Dios, el reloj profético de Dios se acelera. Y lo que él busca es detenerlo o hacerlo girar más lento. El enemigo sabe que el Eterno posicionó en el tiempo los Moedim como marcas proféticas de transición para guiarnos, como columnas para el cumplimiento profético de lo que fue anunciado, pero también como pautas de vida por los principios que cada una de las festividades encierra. Entonces, el tema no es terrenal, me sigue. El tema tiene que ver con tiempo y es espiritual. En la medida que nosotros transitemos por ellas, las festividades, en el plano terreno, vamos a acelerar el cumplimiento profético de ellas. Entonces, pesa que es la primera marca en el tiempo. Es la primera columna de cumplimiento profético y es la primera pauta de vida, la salvación, para poder alcanzar lo anterior. ¿Quiénes eran los que estaban autorizados legalmente para ofrecer sacrificios? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran entonces los que oficiaban en las celebraciones y las festividades? Los sacerdotes. ¿Y quiénes lo hacemos hoy? Los sacerdotes.
Entonces olvídese de ese cuentito. Ay, es que en mi casa mi marido es el sacerdote de la casa. Pamplinas, usted también es sacerdote. No existe tal cosa. Es un concepto del catolicismo. Ay, el varón es el sacerdote de la casa. No, usted también es sacerdote. Sus hijos también. ¿Entiende? No existe ese tema. Quiere decir entonces que cada vez que nosotros celebramos, provocamos que el reloj profético se acelere. Eso implica un juicio sobre las tinieblas. Cuando Moisés entró a Egipto y dio el decreto y dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo, y si no lo haces, 10 plagas caerán sobre ti y sobre tu casa. La dureza del corazón del Faraón provocó que las plagas cayeran. Pesa es un anuncio de juicio sobre los detractores de la visión del Eterno. Entonces, cada vez que usted y yo oficiamos el sacrificio, aceleramos el juicio sobre nuestros enemigos. ¿Me sigue? Yo no tengo que andar reprendiendo al diablo. Lo que yo hago acelera el juicio sobre él. Y sí, a veces hay que reprender y, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que, usted me entiende, pero es que hoy muchos andan ahí peleando una batalla como si no lo hubiera, como si no estuviera ganada. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales y desde ahí nosotros peleamos la batalla de los tiempos. Si el enemigo quiso accesar a los, a los, desde el monte del Eterno a los Moedim, es porque son relevantes. Por algo él quería gobernar sobre ellos, pero el Eterno no se lo permitió. Recuerden que él era sacerdote, él conoce de esto, él sabe de esto. Y él dijo, yo tengo que enseñorearme sobre eso, sobre las estrellas del cielo, sobre las estrellas, los ángeles, no tanto, el plan del Eterno que está trazado en las estrellas, claro. ¿Y cómo logro? ¿Cómo lo logro? A través de los Moedim. Si yo controlo los Moedim, retengo el reloj. Detengo el reloj del Eterno. Esa es mi opción, esa es mi posibilidad. Pero él no contaba con que Yeshua moriría en el madero. Y él levantaría un ejército de sacerdotes, gente entendida en los tiempos como la tribu de Isaacar, gente que entiende del tema del sacrificio, gente que entiende del tema de adoración, gente que se le está revelando la proyección profética de las festividades, gente que está entrando en la dimensión de las festividades. Gente que entiende que no es el calendario gregoriano, que no es el chino, que no es el calendario judío, que es el ciclo trópico que incluye las 4 estaciones, los 2 solsticios, los 2 equinoccios como pautas, que la luna nueva es donde cambia el mes, pero en esa luna nueva anticipamos el mes, que desde Pesach anticipamos proféticamente que cada festividad es una columna, que cada festividad marca una pauta y un aceleramiento en el cumplimiento de lo que Dios estableció. Entonces, en la medida que nosotros transitamos en los ciclos de festivos, en los ciclos de los Moedim, en el ciclo del año, en esa medida se acelera el tiempo y viene a cumplimiento lo que el Eterno ha dicho.
entonces la tierra será llena de su gloria. Entonces oiremos sonar los chofarot y seremos levantados a esa dimensión donde nos encontraremos con Él, donde tomaremos la copa que Él en la festividad de Pesaj, el día martes en la noche, no tomó. Esa cuarta copa, la copa del reino, Él dijo, yo no beberé más de este fruto hasta que esté de la vid, hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Esa cuarta copa es la que vamos a beber con Él. Por eso, cada Shabbat, viernes en la noche, nosotros encendemos las velas recordando la expectativa y la esperanza de nuestro encuentro con Él. Recordamos lo que Él hizo, pero también lo que Él prometió. Nos vamos a encontrar con Él y tomamos esa copa a la salud de Él, como la novia, anhelante, esperando nuestro encuentro con Él. Bendito Yeshua, que murió en el madero y nos redimió y nos limpió para volver a casa. Porque desde antes de la fundación del mundo estábamos en Él, estábamos en su vientre. Él nos está mostrando el camino de regreso a casa. Entonces celebremos la fiesta con esta expectativa. Tomemos la copa, las cuatro copas, pero proclamemos con la cuarta copa, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Yeshua, y empiece a proclamar el anhelo por el encuentro con Él. Recuerde, con Pesaj, Él nos entregó un reloj y nosotros determinamos los tiempos. Celebre la fiesta en familia, en la congregación, si hay una congregación donde usted asiste. Si no asiste a ninguna que celebre la fiesta, celébrela usted en la casa. Consiga usted sus hierbas amargas, lechuga, perejil. Hágase el jaroset, el, el puré de manzana, que representa el barro que nuestro pueblo tuvo que, ¿verdad?, moler para hacer ladrillos. Consigas el pan sin levadura, el vinito. No, no jugo de uva. Nosotros celebramos con vino. Y celebre la festividad. Si usted no sabe cómo, escríbame. Yo le mando las pautas de cómo hacerlo con muchísimo gusto y lo celebre en casa. Nosotros lo vamos aquí en Costa Rica, en la yeshiva nuestra acá, lo vamos a celebrar el sábado a las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, no lo hicimos viernes por temas de, ¿verdad?, el local donde estamos. Pero Ya, Polo. ciérreme el micrófono, por favor. Gracias. Lo vamos a celebrar. Lamentablemente, pues no tenemos en ese lugar un buen internet para pasarlo en vivo, pero vamos a ver qué hacemos. Y si lo logramos, yo les mando un aviso ahí por el chat de la escuela para que usted se pueda conectar a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. No le prometo nada. Y si no, pues usted lo celebra en casa. Y recuerde, el eje, el centro de la festividad de Yeshua. Él es la razón de ser de la fiesta. Pero también la fiesta tiene toda una proyección profética. Entonces, proclámelo. Nuevos caminos, nuevas relaciones y nuevas puertas. Nuevas puertas. ¿Cierto, Geo? Nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas relaciones. Ok, mi gente. Nos vemos de hoy en 15 y traeremos otro tema. Ya les voy a dar algunas pautas del tema que vamos a desarrollar. Y le va a gustar. A ver que sí. Pásame a pesaje. Pásame a pesa. Feliz fiesta para todos. Los bendigo. Un abrazote a la distancia.